Bueno, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a arrancar con el bono AL30, que es lo último que vimos la última vez. Así que vamos a ello. Ahí va. Bueno, vimos en dos oportunidades. Una estaba por esta línea que era particularmente del 7 de junio. Y el otro lo habíamos visto por esta zona del 14. Lo recuerdo que había subido bastante y también lo mencionamos. ¿Qué pasó luego? Llegó a una resistencia y luego, por suerte o desgracia, ya dirán ustedes, la confirmo. La confirmación se da en esta zona de por aquí. Se formó línea de tendencia acá, en este punto, segundo punto, tercer punto. Así que ahí nos formó esta resistencia dinámica que ven acá. Uy, esto era una flecha. Ahí, perfecto. Ahí que ven acá, esta resistencia dinámica que se formó confirmado esos tres puntos. Además, tenemos un soporte en esta zona que se las voy a marcar aquí, muy bien, en el punto de 50, que siempre es un soporte bastante importante. Y por suerte o desgracia, tendríamos una zona bastante bien marcada en los 60, que es una zona de resistencia y soporte. El soporte, vamos a ver si vamos a eliminar esto porque si no, no es demasiado, no se puede observar lo que quiero mostrar. Ahí va. Soporte tendríamos ahí siempre me confundo, un punto, dos puntos y uno punto enseguida al lado que también podría ser, que es una confirmación. Así que tenemos una confirmación y un soporte bastante clarito en los 50, una confirmación clara en los 60 eh, y un soporte dinámico que es formado por esta línea. Entonces está bastante claro cómo se viene la cosa. Vamos a eliminar. Ahí está. Este, esta resistencia para verlo de forma más clara. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? No sería punto para entrar, evidentemente. No sería, bueno, para salir depende de cuándo hayan entrado, pero tampoco es un punto muy para salir. Podríamos esperar lo siguiente. Idealmente tendría que generar una concentración acá, eh, una compresión tanto de ambas resistencias para poder definirlo. Puede definirlo en cualquier punto de toda esta zona. Podría definirlo directo, podría definirlo más llegado al estrechamiento, que sería esta parte de aquí, para ver luego qué hace. Entonces, en ese sentido, ¿qué esperaríamos? Y evidentemente tendríamos que esperar una ruptura bastante marcada que vamos a marcar de la siguiente forma. Ahí está. Una vela roja bastante marcada para buscar otro soporte más abajo. Ya veremos cuál sería. Habría que analizarlo en su momento. Podríamos esperar esta zona. Podríamos ver esta zona, aunque me parece que es un poco en el caso de romper los 50. Así que ya analizaremos en su momento. Pero también podría pasar que defina volver a buscar máximos. En ese sentido tendría que romper la resistencia dinámica. Vamos a cambiarle el colorcito para marcar la diferencia con respecto a la otra vela. Ahí, en un minutito.
Em, y en ese sentido, si rompe la resistencia dinámica, creo que iríamos directamente a buscar otra vez los 60, los máximos. Seguramente no con una sola vela, pero a partir de varias velas podríamos encontrar esta zona, podría lateralizar un poquito ahí, pero evidentemente debería volver a marcar los 60 porque no tenés ninguna otro feno bastante importante. Así que esa sería un poco la expectativa. En caso de salir ahora, me parece que es un poco tarde, la verdad, pero podría salir para entrar a los 50, pero hay que estar muy atentos, por ahí es un trade demasiado corto. A ver si vemos cuánto es. eh, claro, es un trade demasiado corto como para hacerlo, me parece. Así que no sería lo ideal, sinceramente. Ahora bien, vamos a ver otra cosa, otro bono, que es bastante interesante, que es el BA37D. El BA37D es un bono de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que no es muy ideal, que si bien es en dólares y pagan dólares, la cotización está en pesos, así que para verlo en dólares no es tan claro. Lo que podemos ver es que subió bastante en las últimas semanas, inclusive de mes y medio. No sé si llega a los 2 meses, no, mes y medio, un poco más tal vez. Y tenemos una resistencia bastante clara en esta zona y un soporte en esto que ya está marcado, que ya lo había marcado previamente. Así que vamos a eliminarlo. Y un soporte dinámico confirmado en varias oportunidades. Vamos a verlo en qué puntos. En este punto, en este punto. Y la confirmación se dio acá a lo largo de toda la zona. La verdad que es bastante claro. Y hoy inclusive mostró una ruptura en la zona de resistencia, por lo cual es bastante interesante. Ahora bien, ¿esto quiere decir que está volando en dólares? La verdad que no. Si vemos, por ejemplo, eh, en este punto había un soporte y el punto de entrada sería el del día del 12 de marzo. El 12 de marzo, si vemos el valor, sería 41.500 aproximadamente. Y si vemos cualquier página en donde podamos ver el dólar blue para dolarizarlo rápidamente, 1005. Si hacemos la división, 1020. Yo puse 1020. Bueno. Porque es el 12, el 12. El 12, 1020, ahí está. Esto nos da que está más o menos el dólar, el bono a 40,68 en dólares. Y si vemos este mismo bono en la zona de ruptura, que serían los 58, los 58.000 más o menos 970, al dólar blue que está en 1405, si vemos por ejemplo la cotización del 1 de julio está en 1405, nos da aproximadamente 42. Así que en realidad, si bien acá vemos una subida espectacular, en realidad lo que se movió es el tipo de cambio. Así que no es una subida tan espectacular como parece. Disculpen, era este gráfico. No es una subida tan espectacular como parece. La verdad que lo que se mueve es el tipo de cambio, por lo cual podría ser una oportunidad todavía. Ya que eh, rompió la zona de resistencia y se sigue moviendo, sin embargo, el bono sigue dolarizado al mismo precio, por lo cual puede seguir siendo interesante. Ahora, ¿qué es este bono? Hay dos aspectos que ver. Un aspecto es cómo viene la posibilidad de pago del bono y el otro aspecto es las condiciones de emisión, que es lo que vimos la otra vez con el AL30. Voy a empezar por lo segundo. Las condiciones de emisión del BA37D serían las siguientes. Es un bono que es un bono step up, es decir que
el monto de la amortización es cada vez mayor y empieza a pagar a partir del 1 de septiembre. Por lo cual no hay que esperar mucho. Si bien no es como el otro que paga en 6 días, vamos a decir. Estamos en el 9, bueno, 7 días. Y la verdad es que son 2 meses, así que sigue siendo bastante interesante. Aparte, si comparamos el otro bono que está en 53.8 y este está en 42, bueno, la paridad paga la diferencia. Como vemos en los datos del mercado, podemos ver que la paridad es 41.52. Así que es bastante interesante porque estamos con paridad bastante menor. Empieza a pagar a partir del 1 de septiembre, por lo cual sería bastante interesante. Aparte, al tener distintos bonos, tenemos más flexibilidad para entrar y salir y buscar puntos de entrada y salida en los distintos bonos. Tenemos una mayor flexibilidad de manejo de cartera. En este sentido, nos va a pagar 4,96, que sería la amortización más el interés, en 2 meses. Lo que pasa es que está 42, así que el 4,96, la verdad, que resulta en una tasa real de casi el 12%, lo cual 12% en 2 meses en dólares lo hace bastante interesante. Eso es en cuanto a las condiciones de emisión. Es un bono dolarizado, como el L30, solo que es de la provincia de Buenos Aires. La ley es ley de Nueva York, por lo cual la legislación local, digamos, no se ve afectado por la legislación local. Me refiero que no está en base a la legislación local. Eso nos da un poco mayor de seguridad. Y otro aspecto es que, bueno, en estos días se aprobó la ley de bases. La ley de bases afectó en varias condiciones, pero en particular a este bono, ¿cómo le afecta? ¿Le afecta en algo? Eso sería bastante interesante en ver. Sí, le afecta en algo, porque dentro de estas leyes lo que se hizo fue, se aprobó el impuesto de las ganancias. Se restituyó el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias es coparticipable. ¿Qué es lo que significa coparticipable? Que ese impuesto se va a repartir en parte al Estado Nacional, en parte al Tesoro y en parte a un tesoro que es como un fondo, un ahorro para emergencias que después voy a explicar, y en parte a las provincias. La forma en que se divide la ley de comparticipación, que sería todo esto del impuesto a las ganancias que se va a repartir, se rige según la ley 23.548, que lo pueden ver en la página de Infolet, que es donde se publican todos los artículos y leyes del gobierno. Así que, en particular, si bien la ley tiene varios detalles, los detalles que más nos interesan son los artículos 3 y 4, en donde se ve afectada a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad se fue afectado por más, pero en resumidas cuentas. Si quieren leer el detalle de la ley, lo pueden leer en Infolet, pero les voy a mostrar otro lugar en donde primero es más amable de leer, porque esto está hecho, no sé, 1930 yo creo. Bueno, no es del todo preciso ese dato, pero muy antigua, por lo cual la letra y la legibilidad es un poco desastrosa, te diría. Les diría. Así que esto lo pueden leer en otro lado, que se lee bastante claro. Lo pueden leer en la página chequeado.com, en el artículo en donde explica lo que es la coparticipación. También hay un link que manda para ir a la parte de esta ley que les mostré en Infolet. Pero lo importante es que de la coparticipación el 42% va a la nación, el 1% va al tesoro. Esto es para que la nación pueda repartir a placer en cuanto a ayuda a distintas provincias, así que es un poco más subjetivo. Y hay una parte que no es subjetivo, que está regida por la ley que estábamos viendo, que es lo que se divide a las provincias, que es el restante, que es el 56,66%. Y en ese sentido se reparten en las proporciones que está explicado en la ley a las distintas provincias, y a la provincia de Buenos Aires toca el 21,3%. Otro aspecto que podamos ver, bueno, otro lugar en donde nos explica un poquito cómo afecta esto es, hay un informe, bueno, cabe aclarar que chequeado.com sí tiene algún sesgo político, pero no nos importa porque en realidad lo que estoy mostrando es
exclusivamente de cómo es el tema de la ley y sus divisiones específicas, y los porcentajes son los porcentajes, así que no nos afecta, así que no nos cambia. En principio, cómo se va a repartir este nuevo ingreso de las ganancias. También podemos ver un artículo en clarín.com que nos explica, que se llama ganancia, a ver, el título sería Ganancias Buenos Aires, Cava, Mendoza, y cómo serán las provincias. Bueno, ahí lo leen, menos favorecidas si lo quieren buscar. Igual si no lo dejo, lo puedo dejar puedo dejar en la descripción del video. Y en este sentido, según la repartición de cuánto se espera, más o menos que se espera un monto de 3.100.000 millones de pesos. Ese sería el monto equivalente a lo que se espera por ganancias, y en resumidas palabras, a la provincia de Buenos Aires, según los porcentajes que expliqué antes, le tocarían más o menos 21.600 millones de pesos. Esto sería parte de la caja que le llega a la provincia de Buenos Aires que antes no le llegaba. En ese sentido, hace que tenga un ingreso extra, por lo cual, si bien el ingreso de 21.600 millones de pesos es en pesos y no en dólares, y el bono a 37 es dolarizado, es un ingreso extra que le llega a la provincia de Buenos Aires, por lo cual tendría que afrontar menos gastos en pesos, por lo cual tendría al final más cajas, y de alguna forma es un ingreso extra que le ayuda en parte para solventar las cuentas y las deudas. Por otro lado, el caso de entrada en default a la provincia de Buenos Aires afectaría tanto al PBI y a los ingresos en general de la provincia, y siendo la provincia que afecta más a la nación, tampoco sería muy conveniente que la nación los deje realmente caer en desgracia, porque al final de cuentas, por H o por B le va a llegar a la nación, por lo cual de alguna forma tendría que tratar de solventarlo, ayudarlo, ver cómo sería el mecanismo para, dentro de todo, que la provincia no entre en default y no dejarla de lado, digamos. Entonces, con esos dos conceptos podríamos decir, bueno, estamos de alguna forma más solventados que antes. Así que, viendo todo esto y la paridad, sería bastante interesante por ahí entrar en este punto, ya que el punto de ingreso es bastante mejor debido a la ruptura, confundí gráfico, debido a la ruptura que se está haciendo el día de hoy, y veríamos el día de mañana si sigue para arriba, sería bastante interesante. Y en cambio el L30 estaría formando una concentración en donde debería definir, y encima a la baja, por lo cual no sería ideal. Por último, lo que quisiera ver, que se estuvo viendo bastante, es la movida del dólar, que está relacionado con lo que expliqué del BA37. En el mercado la verdad es que no tenemos un precio del dólar blue en cuanto a datos del mercado, del BIMA y demás, pero sí tenemos algo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Básicamente podríamos buscar lo que sería el contado con liquidación, sin detalles de comisiones y demás, pero sí para tener una idea. ¿Cómo haríamos esto? Básicamente tomamos una acción en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la dividimos por la cotización de la bolsa dolarizada, en principio es la de Estados Unidos, y ese tipo de cambio nos da un valor de tipo de cambio de dólar. Si bien es exactamente el dólar blue, a fin de cuentas los dólares se mueven de alguna forma acompañados. Si uno se mueve mucho, el resto acompaña o se van acomodando. Así que nos da una buena idea de para dónde va la movida. Ahora bien, ¿qué acción usamos? Podríamos usar algunas, varias, pero en principio lo que vamos a usar es la del Banco Galicia. ¿Por qué el Banco Galicia? Porque si vemos cómo está compuesta, el BIMA es la que más peso tiene dentro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por lo cual es la que más tiene sentido y más peso tiene para hacer en la siguiente cuenta, ya que es justamente la que más peso tiene en el BIMA. ¿Cómo se hace la cuenta? Bueno, hacemos, como dije, usamos
el precio de Galicia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y lo dimos por el precio de Galicia en el Nasdaq. Hay que multiplicarlo por 10 por una cuestión de nominalidad, así que eso es un detalle técnico que no viene al caso, pero haciendo esta cuenta podemos observar este gráfico. Este gráfico nos da que justamente en estos momentos en que se movió el dólar, que fueron en el último mes y medio, que era donde veíamos en tema de justamente donde estaba moviendo que el BA37 se estaba moviendo al alza, vemos lo que está pasando también con los dólares, ¿no? También al alza. En este sentido, tendríamos un par de aspectos bastante claros en este lugar, que es, a ver, déjenme marcar. En principio tenemos un soporte bastante claro en esta zona, en la zona de 819. Hace rato, la verdad, que está el soporte de noviembre, así que está hace rato, y a partir de ese punto nos estuvo mostrando una resistencia, un soporte, perdón, dinámico al alza, que sería esta línea que estoy marcando acá. Deme un minuto más y la voy a marcar con el lápiz. Ahí va. Esta línea que ven acá, que estoy poniendo con la flechita, es la que nos está marcando ese soporte dinámico al alza. Y el punto, tenemos un punto acá. Esperen que sea demasiado. Si lo modificamos un poco. Ahí va. Vamos a agrandarlo porque no se ve nada, ¿no? Denme un minuto que acomodo el grafiquito. Ahí va. Perfecto. Entonces tenemos este soporte al alza, que lo vemos ahí, un punto de apoyo. Vamos a borrar un poquito esto y esto para poder verlo más fácil. Ahí va, perfecto. Ahí se ve más. Entonces vamos a marcar de nuevo. El primer punto de la línea de tendencia. El segundo que la forma, la confirmación, 1, 2, 3 veces, está bastante claro. Esta confirmación al alza que nos estuvo marcando y la zona de soporte en los 1340 pesos que vemos acá. Y el día de ayer rompió clarísimamente, perdón, este gráfico es semanal. Bueno, durante esta semana estuvo rompiendo clarísimamente al alza, así que limpiando un poquitito las líneas. Vamos a limpiar un poquitito las líneas. Estuvimos haciendo. Ahí va. Podemos ver que se rompe este punto y esperamos una suba, un movimiento del dólar bastante claro. En ese sentido podemos trazar un retroceso de la línea de Fibonacci de forma invertida, evidentemente, para poder plantear objetivos. Evidentemente el primer objetivo, ni hace falta aclararlo, los 1500 suele ser una resistencia bastante importante. Habría que ver si tienen la fuerza para poder romperla fácilmente, pero si no, buscaríamos ya directamente los 1542 pesos, y si rompe iríamos directamente a los 1633. Esos serían como los objetivos en cuanto al dólar. Luego de esos objetivos sería interesante que se calme un poco, que se estabilice y que nos siga directamente para arriba para buscar precios más altos, para no generar un desequilibrio grande en el mercado. Así que eso en cuanto a los dólares.
que es bastante importante. Y respecto a eso, y en este sentido de la inversión en dólares, por eso es interesante invertir tanto en AN30D, BA30 y 7D, que si bien es la provincia de Buenos Aires, ya vemos ventajas y desventajas. El bono soberano tiene obviamente más sustento, está más caro, pero están todos dolarizados. Y viendo cómo está el tema del movimiento del dólar, tal vez no sería el momento ideal para apostar al peso, o por lo menos esa es mi visión. Esto no es un consejo de inversión, así que cada uno hagan lo que quiera, simplemente es mi visión de mercado y veremos cómo sigue a futuro. Ahora bien, para cerrar el video, espero que haya quedado claro. Díganme si necesitan alguna aclaración respecto a algo de lo que vimos, ya sea de los bonos de la L30D, del BA37D, expectativa del dólar o algún otro tema, algunos otros temas que planteé en los otros videos, que por ahora no tuve tiempo de analizarlos porque la verdad que estuvo muy dinámico el tema de la bolsa y de los bonos, más con todo esto de la ley bases, el tema de los bonos, el movimiento del dólar, todo esto hizo que los otros temas queden un poco pendientes, pero ya los veremos y si quieren comenten y vemos si lo analizamos y le damos por idea. Así que nos vemos en otro video. Chao, chao.